Y hoy vamos a ver algo que está en nuestra página. Vamos a ver, la 85, sí, muy bien. La 85, que vamos a ver tres profecías, o tres visiones, mejor dicho, que también son proféticas, que tiene el profeta Daniel. Nosotros vimos, y fue muy importante, que nosotros vimos las 70 semanas de Daniel. ¿Se acuerda que vimos las 70 semanas de Daniel y todo lo que está establecido y cómo se cumplió al pie de la letra, quedando una semana de 7 años o un periodo de 7 años para ser cumplido? ¿Cómo llega el apóstol, es decir, el profeta Daniel, cómo llega a tener esta profecía, esta palabra? Si nosotros vamos a ese capítulo de la Biblia, lo vamos a encontrar a este hombre en una angustia por el futuro de su pueblo. Acuérdense que él es un extranjero, es un exiliado, pero contra su voluntad, en un reino que, a pesar de ser la mayor potencia mundial de la época, no deja de ser un cautiverio, una jaula de oro, pero jaula al fin y al cabo. Él va a llegar a esto por tres visiones que va a llegar y va a ver y va a decir qué va a ser de mi pueblo, qué va a ser de Jerusalén. Y la primera visión que él tiene va a suceder en un contexto muy curioso, que está en Daniel capítulo número 2, que es muy conocido y es muy necesario a la hora de entender los tiempos finales, porque hay un hombre llamado Nabucodonosor que tiene un sueño. Este hombre tiene un sueño que lo perturba de tal manera que él dice una cosa: vamos a llamar ya que tenemos tantos astrólogos, tantos sabios, yo le quiero decir que en esa época, Babilonia, y a usanza de lo que hacían estos imperios, cuando tomaban un reino, generalmente la mejor gente la sacaba. Y los reyes generalmente tenían esto lo va a ver en las películas medievales mucho, tenían en su corte, tenían a hijos de reyes. Cuando invadía a un territorio para asegurarse la fidelidad, muchas veces tomaban a los príncipes herederos y los criaban ellos en la corte. Eso es algo que se usaba. Gengis Khan, el gran emperador, que comenzó la dinastía, la que logró unir a toda China y comenzó una dinastía y que dicen que fue el imperio más grande conocido. Tenía, creo que, 150 príncipes que él los criaba. O sea, en realidad no los criaba él, ¿no? Que se criaban en el palacio como prisioneros, como rehenes. Y Daniel no estaba en esa condición, pero se destacaba y él estaba ahí sirviendo al rey, y era uno de los sabios, entre tantos sabios que eran traídos de tantas partes del mundo, de donde ellos invadían, más los sabios locales, sabios tienen que ser como astrólogos, todo. Y este rey va a tener un sueño que lo va a perturbar. Y si algo que no tenía Nabucodonosor, era un pelo tonto, era un hombre con un sentido práctico también. Él tiene un sueño, y va a decir: vamos a traer a toda esta gente, ya que los tenemos, les damos de comer, los pagamos, los llenamos de honores. Vamos a hacer una cosa, que me interpreten el sueño. Llaman a ellos y le dice: tuve un sueño, me ha angustiado mucho, por favor deme la interpretación. ¿Cómo no? Contanos el sueño y nosotros te vamos a dar el significado. Y dice: no, a mí no me van a engañar, ustedes me van a contar lo que yo soñé. Entonces dice: pero no hay nadie que pueda hacer eso. Entonces larga un edicto, dice: estos son todo un fraude, todo esto, los van a matar a todos. Y esta es la historia bíblica. Dice el versículo número 5 de Daniel 2, dice: el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, lo vamos a poner en la NBI, que es más llevadera, sobre todo que en temas tan difíciles. Que viva su rey, estamos en su servicio, le dicen 5. Mi decisión ya está tomada, dice: si no me dicen lo que soñé,
ni me dicen qué significa, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Y los astrólogos insistieron, su majestad les cuenta lo que soñó, nosotros le damos poder, ¿qué significa? No, ustedes me van a contar. Entonces dice, no hay nadie nomás. Entonces dice el versículo 11, se enfureció el rey y mandó a que lo ejecuten a todos. Se publicó un decreto, un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios. 14. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Airoc, salió a ejecutar a los sabios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Dice, ¿por qué ha emitido el rey semejante edicto tan violento, tan apresurado? Entonces, Adog le explicó y le dijo, Daniel, bueno, anda a decirle que yo lo puedo hacer, que me dé un tiempo para orar. Y efectivamente oró, sus amigos le ayudaron a orar, los tres que estaban allí, a Ananías, Misael y Azarías, que fueron cambiados el nombre. Acuérdense que ellos le cambiaron el nombre, los que fueron tirados al horno de fuego, y oró y Dios le trajo la interpretación. Y se va a parar frente al rey y a decir, esto no lo puede hacer un humano, esto viene una gracia del cielo. Y este rey, lo que usted ha soñado, tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos futuros. Versículo 27 dice, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago ni adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que a usted le preocupa. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que va a tener lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasan por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su majestad, en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Y el que le revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Versículo 31 para no se nos haga tan largo. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de otro material que eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, hay otra versión que dice cobre, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra era de barro cocido. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron pedazos el hierro, el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó rastro de ella. En cambio, la roca que dio con entre la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Ese fue el sueño que usted tuvo. Usted soñó lo siguiente, rey. Soñó con una gran estatua, con un aspecto terrible. Esa estatua le habla acerca de lo que va a suceder en los tiempos venideros. Este hombre, yo pienso, después de haber conquistado todo, de tener la gloria, el poder, preguntado, ¿qué va a hacer cuando yo no esté? Esta estatua que usted soñó tiene lo siguiente: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, la cintura y una parte del torso son de cobre o de hierro, dice allí. De bronce, perdón, de bronce. Ve cómo los materiales como que empiezan a decaer en cuanto a su majestad. Dice, después sus pies, los muslos eran de hierro y abajo era mezcla de hierro. Y apareció algo muy curioso. Una piedra, una roca, dice la versión más conocida, que no fue cortada por mano humana, que vino y le pegó en el pie y la estatua cayó y se hizo polvo, vino el viento. A mí me emociona porque sé que es el viento del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver. Y sopló
y de la estatua no quedó nada, como cuando el trigo se trilla. En la antigüedad, cuando querían el trigo, necesitaban prepararlo, lo que hacían era en un lugar espaciado y tiraban para arriba. Entonces el viento se llevaba lo que era lo que era el polvo, lo que eran los tallitos, como la parte que no servían, y caía por el peso el trigo. De la misma manera que desaparece, como el polvo, así desapareció la estatua. ¿Qué significado? Eso es lo que usted soñó, rey. Y este es el significado. Lo vamos a leer y después lo vamos a acompañar con una imagen que usted la tiene ahí, pero la vamos a acompañar. Este es el significado, versículo 37. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Isaías ya se refiere a Nabucodonosor como rey de reyes. Y además ha puesto en sus manos la humanidad entera, a las bestias del campo, a las aves del cielo, no importa dónde vivan, Dios ha hecho que su majestad sea el gobernante de todo. Su majestad es la cabeza de oro. O sea que es un primer reino, esa cabeza de oro que iba a venir. Reflejado en Babilonia, reflejado justamente en Nabucodonosor. Segundo, después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará toda la tierra. Y finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Y su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su majestad vio mezclados, significan que si este es un reino dividido, aunque tendrá fuerza de hierro. Y los dedos eran también mitad de hierro y mitad de barro. Este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclado el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Ponemos la imagen, la primera que te pasé, Nino. Esta es una representación, no sabemos si fue exactamente así, pero para que nos demos una idea. Son 4 imperios que han tenido lugar en la historia de la humanidad y uno que va a venir. Lo que nosotros, para entender los tiempos finales, tenemos que acordarnos siempre de que hay profecías que son de doble cumplimiento en la Biblia. Siempre se los digo. Y marcando, por ejemplo, algunas de triple, pero por ejemplo poniendo Elías y poniendo Juan el Bautista. Ese ejemplo nosotros tenemos. La cabeza de oro representa Babilonia. Babilonia fue un reino de esplendor, maravilla del mundo antiguo, y Nabucodonosor, el rey más icónico, más importante, con mayor majestad. Era el gran rey de todos. Y lo que está diciendo es que después de eso vendrá un imperio que va a sucederlo. Este imperio quizás tenga mayor expansión geográfica, pero nunca va a tener la gloria del primer reino. Ese reino se cumplió con los medo-persa, que fue un imperio que surgió después del imperio de Babilonia. Luego, a ese imperio fue conquistado por Grecia, en la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue muy destacado, fue un hombre que fue muy joven, muy joven. Su papá, que también fue un rey, que digamos le dejó abierto el camino porque también fue un conquistador, pero su hijo lo supera pero ampliamente, pero fue instruido de chiquito como un gran conquistador. Cuenta la historia que un día Alejandro Magno se largó a llorar porque no se dio cuenta que nunca iba a poder conquistar la luna. Porque había conquistado todo lo que se conocía,
todo lo que tenía algún tipo de valor, él lo había conquistado. El historiador Josefo, esto no está en el apunte, cuenta de que cuando entró, después de tomar Tiro, cuando entró a Jerusalén, esto lo cuenta Josefo, no se sabe si es verdad o no, pero dice que Alejandro Magno, cuando fue y vio, entró en Jerusalén, el pueblo del Señor, el sumo sacerdote, estaba vestido de una manera muy humilde, con ropas blancas, igual que todo el sacerdocio. Dice que Alejandro Magno cuando entró se quedó petrificado porque él había tenido una visión de que los recibían de esa manera y vio en la escritura de que los griegos iban a tomar el poder que dejaban los medo persas. Alejandro Magno muere muy joven y no deja descendencia en el trono. Ese reino se va a dividir en 4, pero eso lo vamos a ver después. Después de esto, dice, las piernas de hierro representan a Roma. Es un imperio que duró mucho y fue conocido como por su crueldad, pero también por hacer polvo a todo. Los imperios, lo que hacían hasta el imperio romano, iban, tomaban una ciudad, sacaban la mejor gente, dejaban a algunos para que tributen. En cambio, el imperio romano es distinto porque se mete allí y todo pasa a transformarse en una provincia y mete sus leyes y ponen lo que es conocido como el Código Romano para todos y ponen una estructura legal y lo que hace el reino de Roma es se mete. Tolera las religiones oficiales, pero se mete allí. Entonces lo que dice, después de esto, que acá viene lo que a nosotros nos interesa, un reino en el futuro, que será un renacimiento del nuevo imperio romano, que va a estar en sus dedos representado de que hay una alianza allí. Una alianza. El anticristo, nosotros lo vimos, que era un hombre que hará la paz y hará un tratado, un hombre muy hábil, pero acuérdese de que saliendo para vencer, venció. ¿Se acuerda que vimos el primer jinete? O sea, un hombre que va a afrontar oposición también. Y está esa estatua descansa sobre sus dedos. Sus dedos son justamente 10 los dedos que tiene. Ya vamos a ver cómo en otra profecía cobra un sentido importante. Ese último reino que va a tomar la tierra, va a suceder algo. Una piedra va a venir y lo va a desmoronar, le va a pegar en los dedos y la va a destruir. Y no va a ser algo humano, sino va a ser algo divino. Y dice lo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde las rocas se desprendía una montaña, roca que sin la intervención de nada hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro. El Dios, el gran Dios mostrado, su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Si usted lee la historia, Nabucodonosor lo llena de honores y reconoce que el Dios del cielo ha traído la revelación. Después lo que hace Nabucodonosor no tiene nombre, puede ser una estatua de sí mismo, pero volviendo al apunte, nosotros vemos cómo hay reinos y hay gobiernos que son imperios mundiales. Si bien usted va a decir, pastor, pero no ocupaban todo el mundo, pero es lo que representan al mundo conocido. Todo lo que representaban. Y hay un reino en el futuro que también será un imperio. Y será como un renacimiento del imperio romano.
¿Surgirá de nuevo el Imperio Romano? Algunos veían cuando se formó la Comunidad Europea, muchos veían en eso el cumplimiento de esta profecía. Yo no creo, a mi entender, que sea el Imperio Romano como nosotros lo conocimos hace 2000 años, sino que será el espíritu que había en el Imperio Romano. El apunte nos dice de la siguiente manera en la página 86, que tiene dos eras, una temprana y una tardía. Las piernas de hierro representan la era temprana del reino de Roma. Es el tiempo que vivieron Juan y los lectores. Daniel vivió en el tiempo de Babilonia y describió esto. Impresionante. La ciudad de Roma era la capital de la división occidental. Esta división duró hasta el año 436 y se dividió el reino en la capital oriental, o sea, el oriente era Constantinopla, que fue así durante muchos años hasta que en el siglo XV cae Constantinopla a manos de los turcos. Y ahí podría ser que desaparece el Imperio Romano, pero vemos que tiene una era tardía. Al comienzo del Imperio Romano había solamente hierro, no barro, pero después va a estar unido y con una alianza extraña. El anticristo va a ser quien gobierne en este tiempo. Los 10 dedos de la estatua representan 10 reinos sobre los cuales se va a apoyar el anticristo. Nosotros vamos a ver dentro de unos minutos otra profecía más que está en Daniel capítulo número 7, o un sueño mejor dicho. Juan y Daniel describen a estos reyes como 10 cuernos, ya lo vamos a ver. Las dos eras del Imperio Romano eran inferiores a las otras en dos sentidos. Primero, lo más importante, que el Señor Jesús hizo, no tenían unidad. Y segundo, no tenían el brillo. Pero muchos van a odiar, porque no eran admirados, sino que eran odiados. El anticristo, a semejanza de cómo va a ser, cómo eran los césares, va a pedir adoración para sí mismo. Los césares romanos se proclamaban Dios. Sí, eran dioses. Se creen que eran dioses. Un día eran dioses, había que adorarlo. De la misma manera el anticristo será de esa manera. La piedra que hablamos, ¿nosotros es un rey o es un reino? La piedra describe al rey como al reino, el establecimiento del reino de Jesucristo. Si nosotros hoy pudiéramos tener un versículo clave para hoy, para esta clase, ya lo vamos a ver sobre el final, que me gustaría dejárselo, dice que el Señor Jesús va a ordenar todas las cosas y se las va a entregar a Dios Padre. Ahora, en ese proceso va a suceder lo que nosotros venimos viendo, el arrebatamiento, la parucía de la iglesia al Señor cuando se complete la plenitud de los gentiles. Y ahí va a correr la semana 70 de Daniel, dividida en dos partes, 3 años y medio por un lado, 3 años y medio por otro. El ministerio de los 2 testigos posiblemente sean los 3 años y medio. Luego, a la mitad de la tribulación, el anticristo rompe ese pacto y empieza a pedir la adoración para sí mismo. Y comienza la gran tribulación. Entonces, nosotros encontramos que también podemos ver que también hay 2 etapas en el reino del Señor. El reino fue establecido por el Señor en la muerte triunfal en la cruz del Calvario, y el reino que va a ser material luego de la segunda venida del Señor. Es una pequeña piedra que llenó toda la tierra. De la misma manera, el Evangelio fue así. Un Galileo, un maestro, contra el imperio que hacía polvo todo,
con unos pescadores, con un oficio de gente del pueblo. Tomaron el mayor imperio romano, hasta llegar al emperador Constantino, que declara al cristianismo, algunos dicen que por convención, la mayoría por un interés político para unificar a toda la creencia, pero conquistan el imperio romano. Ahora vamos a Daniel capítulo número 7, que vamos a ver la segunda y la tercera visión, que están en el 7 y en el 8. Son muy interesantes, tenemos que prestar atención porque son un poquito complicadas de entender, donde Daniel va a ver algo que lo va a llevar a tener la visión, a orar y tener la visión de las 70 semanas. Daniel ha tenido esta visión. Él sabe de que van a venir unas sucesiones de reino. Y la pregunta es decir, ¿dónde está Israel? ¿Será Israel? ¿Será mi nación, mi gente? Acuérdense que fue un muchacho que lo arrebataron de su... ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo nuestra nación va a volver? ¿Qué será de nosotros, de nuestra vida? Y él va a tener otra visión. Él va a tener otra visión en el capítulo número 7. Me pone la segunda imagen. Él va a tener una visión que es totalmente complementaria con la primera visión que él tuvo, donde él va a ver estos 4 seres totalmente extraños y bastante perturbadores. Dice así, él tuvo una visión y la escribe. Versículo número 3, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los 4 vientos del cielo. Y del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente a otra. No salían simultáneamente, eran reinos que se iban a suceder. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran de águilas. Un león con águila, o sea, el león es feroz, imagínense si tuviera águila, ¿quién puede escapar? El león, el rey, el que conquista. Esa es figura de Nabucodonosor. Mire, dice, pero sus alas eran de águila. Mientras yo lo observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y lo obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Eso se cumplió en Nabucodonosor. Nabucodonosor un día estaba diciendo, qué grande que soy yo. Todo esto me ha dado de Dios, y se empezó a creer Dios él mismo. Dice que Dios lo entregó a la locura y vivía como una bestia, hasta que se arrepintió y reconoció a Dios. Por eso es que hubo un cumplimiento que se le dio un corazón humano. Ese va a ser el primer imperio que va a haber. Luego va a haber un imperio que se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta vez le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Y ante mi propio ojo vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como la de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi a una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible, que acá está representado de esta manera, con una particularidad que nosotros vamos a notar acá. ¿Cuál era la particularidad que tenía? Poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los hierros. Tenía 10 cuernos y no se parecía nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre esos cuernos uno más pequeño. Por causa de esto, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería o se decía insolencias. Mientras yo miraba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento
venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trueno en sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Millares y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Y al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes, por cómo las insolencias, los insultos que decía el cuerno. Sí, mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión vi a alguien con aspecto humano que descendía del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos y naciones le adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Ante la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significan estas 4 bestias? Y ahí vamos con la explicación. Daniel se quedó aterrorizado. Entonces uno de los que estaban allí, un ángel, algunos dicen que Cristo mismo, le explicó el significado. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, que será suyo para siempre jamás. Y entonces quise saber el verdadero significado de la 4ª bestia. Pero vamos con la primera. La primera bestia, hablamos de que representa a Babilonia de Nabucodonosor personalmente, a las cuales se le despoja de esas alas y se le da un corazón humano. Luego surgiría el Os, el imperio medo-persa, que se apoya sobre uno de los costados. El imperio medo-persa se apoyaba más sobre la parte persa que la parte meda. Eso para explicarlo lejos, pero básicamente era lo que ahora se conoce como Irán, que conquistaron el mundo conocido. Es más, en ese contexto nosotros tenemos allí escrito un libro de la Biblia, el libro de Esther. Luego surgió el leopardo. El leopardo es un animal muy ágil, que encima tenía alas y que tenía 4 cabezas. Alejandro Magno conquistó con gran rapidez todo el mundo conocido. Con una rapidez y una inteligencia como poca había en la humanidad, una estratega impresionante, conquistó todo. Pero murió joven. Y le sucedieron, ese imperio se dividió en 4. A sus 4 generales principales se dividieron todo ese imperio. Era un imperio enorme. A los 4 se dividieron ese imperio. Pero lo que más le llamó la atención a Daniel fue la 4ª bestia. Porque yo entiendo que Daniel asoció tic, 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 tic. Pero a mí me llama la 4ª bestia la atención. Sobre todo por lo horrible que es y algo que no se parece a nada. ¿Por qué? Porque es espiritual. Es un reino material que va a haber, pero que tiene origen espiritual. Surge un cuerno que le ha permitido insultar, proclamar herejías. La 4ª bestia, dice el versículo número 23, es un 4º reino que surgirá de este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este mundo. Nosotros entonces vemos que el anticristo, el nuevo orden mundial, lo vemos acá, que hay una alianza, 10 cuernos, los cuernos siempre significan autoridad. Son 10 cuernos, son 10 reyes, sobre los cuales se va a apoyar el anticristo. ¿Cuáles serán esos 10 reinos? Les decía que cuando surgió la Comunidad Europea, muchos veían un cumplimiento. El tema que la Comunidad Europea siguió anexando países. ¿Qué será?
Nosotros lo que vemos, por ejemplo, ahora son los bloques comerciales. Los bloques comerciales tenemos la Comunidad Europea, tenemos el Mercosur, tenemos China, tenemos los tigres asiáticos. Quizás son bloques comerciales, bloques de países, que el mundo irá a eso, a 10 regiones. Puede ser una interpretación. ¿Serán 10 países más destacados? Ahí nombran, por ejemplo, a China, a Rusia, Estados Unidos. No lo sabemos. No sabemos si será ahora, si será dentro de un tiempo. Pero acuérdese de que el mundo va a ser impactado por las guerras que vamos a ver, que van a suceder. Vamos a ver, y ya vimos de que parte de la humanidad va a desaparecer. Quizá eso acelere procesos políticos. No lo sabemos. Esos 10 reyes. Perdóneme usted, pero uno se siente tentado a insertar cosas de la actualidad. ¿Ustedes vieron esta chiquita, esta adolescente que cuestionó a los países del mundo, entre ellos nosotros? Ya le digamos nosotros por todas las... por el cambio climático. Con el mayor los respeto, ¿no? que merece como persona, pero al fin y al cabo, ¿quién es? Para pararse frente a la humanidad y reclamarnos cosas. ¿A título de quién habla? ¿Quién habla de qué? ¿Cómo los países van cediendo su soberanía a organismos supranacionales? Nosotros tenemos firmado nosotros adherimos a series de pactos y a nuestra Constitución del 94, nosotros le damos mayor jerarquía. Nosotros, Argentina, no estoy hablando de Israel, o de Argentina, hoy, acá, por orden, por la reforma constitucional, todo pacto internacional que Argentina adhiera, ese pacto tiene mayor rango que la Constitución Nacional. Que uno de los argumentos para estar en contra del aborto es que el Pacto de San José de Costa Rica reconoce al niño desde la concepción. Entonces, ¿será que los países van entregando? ¿Será la ONU que tendrá un consejo de 10 hombres, 10 reyes, 10 países? Que van a estar unidos, pero no del todo. Aliados, pero separados. Hoy es muy interesante lo que está viviendo en el mundo, porque hay una lucha de eso. Usted va a ver cómo Inglaterra, que quiere salir de la Comunidad Europea, o sea, está en lucha. Veo cómo surgen gobiernos nacionalistas. Y como patria y como cristianismo, sobre todo, son atacados el concepto de patria y de cristianismo. Guarda que un gobernante se le ocurra defender la soberanía de su nación. Es decir, esta es una nación, nosotros dejamos entrar a quien queremos. Y usted dice, una defensa, no, yo digo. Un país tendría que tener derecho de decidir si deja entrar gente o no deja entrar gente. Después viene la connotación de la misericordia, que cada uno puede entender, está bien. Pero no se le permite. Y son demonizados. Pues es un espíritu que quiere globalizar todo. Que globalizar todo y el control sobre la gente. El control de todo lo que usted hace, de lo que compra, de lo que va, de lo que viene. En su celular, si usted tiene activado la ubicación, le va a decir todo dónde fue, dónde va, dónde viene. Posiblemente hasta le llegue un correo donde le diga Google Maps, le informa todo lo que ha recorrido en este mes. Y así se va dando. Y esos reyes el hombre siempre, el poder es el fin de todo. Van a estar unidos, pero por interés, y va a ser una unión falsa, una unión con intereses. De los 10 cuernos que son reyes saldrá este reino, otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo. El anticristo parece que se va a levantar sobre esta base de estos 10 reinos, de estos 10 poderes, a los cuales va a vencer a 3. Acuérdense que el anticristo, ese caballo blanco, ese jinete sobre el caballo blanco que sale a vencer,
Tiene victoria sobre 3 reinos. Y se va a apoyar sobre los otros para ejercer un dominio. Y esto que hablamos, de que va a inferir insultos, estamos hablando que tiene relación con la semana 70 de Daniel, lo que advirtió Jesús, que vimos nosotros en la clase pasada, de cuando vean la abominación desoladora, está hablando de esto. Dice que hizo lo siguiente: hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. ¿Quiénes son estos santos, pastor, si nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada? Acuérdense que Daniel le habla al pueblo judío. Se cree que 1/3 de los judíos se especula que va a morir durante estos 7 años, sobre todo en los 3 años y medio. Y también el remanente que va a ser salvo, que va a creer, que va a le costar la vida. A eso se le dio poder para que los venza. Pero llega un momento que hay que creer la festividad y también las leyes. Hubo un gobernante sirio, un gobernante griego, representante de aquí, que tomó Jerusalén. Nosotros tenemos, ustedes vieron la introducción bíblica y vieron los libros, el canon bíblico, y se diferencia con la Biblia católica, donde nosotros, por ejemplo, no tenemos los libros de Macabeos. ¿Vieron Macabeos? ¿Saben que hay unos libros? Macabeos son libros muy interesantes. No son canónicos, pero son libros históricos que cuentan cómo un gran opresor del pueblo de Dios, griego, trató de helenizar, o sea, volver griego a los judíos, al pueblo de Dios. Este hombre inclusive cambió las festividades y prohibió la religión judía, al punto que en el altar de Dios puso una estatua de Júpiter para que se le adorara. Hizo unos sacrificios considerados con animales inmundos. Ahora, esto tiene también el doble cumplimiento, porque se cumple en este hombre y se cumple en el anticristo, que a los 3 años y medio va a entrar y va a romper esa alianza y va a entrar. Entonces ustedes hemos visto, por ejemplo, si usted va a la página, hasta la página 90, vemos de que hemos visto las 4 bestias y los 4 que sucedió. Este rey se llamó Antíoco Epifanes. Ese hombre se nombró a sí mismo como Teos Epifanes, que quiere decir el Dios ilustre. Odiaba a los judíos de una manera impresionante. A ellos son los que va a atacar el anticristo. Y ese es el espíritu que se va a levantar. Roma es esta bestia con 10 cuernos, pero la Roma que nosotros entendemos como la reina, como la bestia que va a suceder en los últimos tiempos, conforme vimos hace un rato. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo número 13. Porque se unen las profecías de Apocalipsis con la de Daniel. Juan tiene también una visión. Dice así, punto número B en la página 93 nuestra. En Apocalipsis número 13 nosotros encontramos, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que el mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Tiene totalmente relación con lo que vimos. Son 10 reyes
que dejarán 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió, es decir, Satanás, a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Se cree que el anticristo va a sufrir un atentado. Va a sufrir un atentado que se especula, algunos intérpretes dicen esto, que a la mitad de los 3 años y medio, el anticristo va a sufrir un atentado y lo van a dar por muerto. Y va milagrosamente a resucitar. Algunos creen que va a ser la personificación de Satanás cuando resucite. Que el hombre que era el anticristo ya va a ser, ya no va a existir en la tierra. ¿Quién va a ocupar ese cuerpo va a ser literalmente Satanás. Si antes bien estaba poseído, ahora va a ser efectivamente la encarnación de Satanás. ¿Hay alguna interpretación? Las 7 cabezas. Vamos a ver el versículo. Y oraron al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También oraron a la bestia y decía, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Vamos. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. Los que viven en el cielo también se entienden como el ejército del cielo, así como se lo conocía también a Israel. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no hayan sido escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que deba morir a espada, a filo de espada, morirá. Entonces esto es una profecía. ¿Qué significa las cabezas? También vamos a ir a Apocalipsis, que vamos a ir bien rápido. Se nos está pasando la hora. Vamos a ir a Apocalipsis bien rápido. Porque Apocalipsis capítulo 17 habla. Una cosa para entender. Acuérdense que el Apocalipsis no es lineal. No es lineal, son eventos que pueden ser simultáneos que van sucediendo. Esto lo vimos con los juicios. Vamos. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio todos los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, versículo número 5, vamos. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones idolátricas de la tierra. Y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Lo mismo que le pasó que a Daniel. Entonces el ángel dijo, ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que ha visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo. Surge del mar, surge un hombre. Pues se cree que el anticristo va a ser, una de las teorías por cual no va a ser un gentil, es porque en la Biblia cuando sube de la tierra es judío, cuando sube del mar es un gentil y surge del abismo, ¿qué es lo que es? Vimos lo que era el abismo, es un demonio, o Satanás mismo. Está a punto de ser el abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre desde la creación del mundo no ha sido escrito en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Por eso dice que pues el imperio romano que no era, y de pronto vuelve a ser la segunda era.
En esto consiste el entendimiento de la visión. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Roma era conocida por la ciudad de los 7 montes. Entonces vemos que sobre los 7 montes está levantado el imperio del anticristo. Yo creo que más que un lugar físico es un lugar espiritual. El anticristo va a venir apoyado en un gobierno, en una coalición quizás de 10 naciones, de 10 bloques económicos, el nombre que tenga en el futuro, o quizá muy cerca de los 10 presentes, no lo sabemos. Va a surgir. Así como surgió el imperio babilónico y llegó a su fin, así como después superaron los medios y los persas. Yo creo que es impresionante que esto lo dijo Daniel 200 años antes que surja el imperio medo-persa. 200 años antes. Luego surgirá el imperio griego y se dividió así en 4. Que luego viniera el imperio romano, que había un revivir, un renacer de este imperio, que sobre 10 cabezas se va a apoyar. Sobre 10 cabezas va a conquistar quedando en 7. Y va a insultar, y va a blasfemar a Dios, y va a vencer a los muertos. Pero esta es la esperanza, de que una pequeña piedra va a caer del cielo y la va a destruir, y se van a abrir los libros, y van a ser juzgados. Y la bestia va a ser tomada y tirada al lago de fuego. Nosotros podemos hacer entonces una línea de tiempo. Arranca el arrebatamiento de la iglesia y se pone en marcha la 70 semana de Daniel. El anticristo surge, apoyado sobre 7 reinos. Eran 10 a los cuales conquistó 3. Apoyado sobre 7 reinos. Va a conquistar, va a vencer. A la mitad de los 3 años y medio, el anticristo sufrirá una herida, resucitará. Será Satanás directamente el que tomará, porque dice que sube del abismo. Y va a llenarse de la sangre de los que quedan. Pero la victoria está asegurada. A los 3 años y medio vendrá el Señor Jesús y establecerá el reino eterno durante 1000 años. Hasta que sea el juicio final de lo que vamos a hablar la clase. Bien, una leidita al apunte antes, así me ayuda en la lectura y la comprensión. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el lunes que viene con la ayuda del Señor.